Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy la doctora Brenda Bernal y estoy muy contenta por la invitación que me realizó la Fundación Piel con Vida para participar en este cuarto congreso dermato-oncológico con este tema tan interesante que es lo que nos ha dejado la pandemia en la piel. Inmediatamente llamó la atención este título, ya que ha sido todo un impacto lo que nos ha traído esta pandemia, no nada más en la piel, sino a todos en nuestras vidas. Vamos a dar inicio y comenzamos recapitulando el inicio de esta pandemia, que fue en marzo del 2020. Nunca nos íbamos a imaginar cuánto tiempo se prolongaría esta pandemia. Bueno, empezó a surgir ahí un interés de la mayoría de las personas gracias a las redes sociales por tener una rutina del cuidado de la piel. Aquellos videos que veíamos, ¿no?, en donde nos compartían muchas de las influencers sus rutinas de cuidado de la piel y todos queríamos todos los productos que nos anunciaban en estas redes. Después empezamos a ver ya, gracias a las medidas que se empezaron a considerar para prevenir esta infección por COVID-19, algunas cuestiones en la piel, como son las dermatitis por contacto, sobre todo en manos, ya que exagerábamos a veces con las medidas de higiene. Y también vienen a aparecer las dermatosis inducidas y o agravadas por el uso de los cubrebocas. Y también vimos muchas dermatosis también inducidas y o agravadas por estrés psicoafectivo. También encontramos pues que nos ha traído en la piel más experiencia sobre las manifestaciones que puede dar esta infección. Una de las grandes secuelas que quizás ha sido de los principales motivos de consulta para los dermatólogos ha sido la caída del cabello. Y también han surgido nuevas necesidades como las consultas en línea, la atención a distancia. Empezamos con la rutina de cuidado de la piel o skincare. Vemos que hay personas que aún no conocen cuáles son los cuidados básicos de la piel. Afortunadamente ya tenemos más información, pero los dermatólogos, si alguien no ha ido alguna vez a una consulta, quizás esa es la primera recomendación que les damos a los pacientes. Los cuidados generales de la piel, que son tomar un baño corto con agua tibia y no tallar la piel. Nada de estropajos, esponjas ni zacates. También hay que saber cuáles son los cuidados básicos que debemos de tener, que son la limpieza, la hidratación y la protección de la piel. Ahí vemos en esa pirámide que nos ayuda a diseñar una rutina de cuidado, como el protector solar está en la base de la pirámide, ya que es de los pasos más importantes. También el uso de antioxidantes y algunas enzimas que son reparadoras del ADN. Es fundamental incluir esos ingredientes en nuestras rutinas de cuidado. Ya si queremos transformar nuestra piel, pues ahí vienen algunos otros ingredientes que son los retinoides tópicos o los alfa-hidroxiácidos, que son aquellos ingredientes que incluyen algunos productos que nos van a ayudar a que haya una renovación constante de las células de la piel, que se estimule la producción de colágeno, que logremos transformar la piel disminuyendo manchitas, arruguitas. Y ya en la punta de la pirámide son aquellos ingredientes ya más novedosos que nos ayudan a optimizar una rutina, como son los péptidos y los factores de crecimiento. Iniciando ahora con las medidas que nos recomendaron para prevenir la infección, pues era básicamente lavado de manos y muchas medidas de higiene, ¿no? Al principio exagerábamos con la higiene de las superficies, que ya después supimos que era más transmisión por vía aérea que por contacto con superficies, pero el 80-95% de estas dermatitis por contacto resultaron ser irritativas y el otro pequeño porcentaje alérgicas. Los alergenos, que son las sustancias que causan alergia, que más vimos implicados son algunos conservadores como propilenglicol, isotiazolinona, y también fragancias que a veces pues vienen añadidas a los productos para que huelan bien, para que tengan aromas agradables como la lavanda, el limoneno, el linalol. Todos estos son fragancias. Y lo vimos muy frecuente en personas que son trabajadores de la salud, también en estilistas y en cocineros, ¿no? Las personas estuvieron más activos durante la pandemia, ya que muchos tuvieron que parar labores.
y cuáles son las definiciones que hay que conocer para lograr entender todos estos dermatosis que están impactando mucho a raíz de la pandemia. Pues un concepto básico que sabemos es la definición de pH, que es el potencial de hidrógeno. ¿Por qué es importante conocer esto? Para entender el por qué los detergentes nos trajeron tantos problemas con la piel. A veces no están formulados con pHs que sea lo más adecuado utilizar para la piel, y hay que recordar que esto es una escala logarítmica, que 7 es 10 veces más ácido que 8. Entonces, aunque parezca una variación leve en el pH, en cuestiones de la piel, eso puede impactar muchísimo en la fisiopatología de las enfermedades. Y vemos cómo nuestra piel tiene un manto ácido. Este manto ácido forma parte de la barrera cutánea y nos ayuda a que ese pH mantenga la proliferación de las bacterias, virus, hongos, todos los microorganismos que habitan nuestra piel en un equilibrio. Cuando rompemos ese manto ácido es cuando vienen las a veces irritaciones, disfunciones de la barrera de la piel, que los microorganismos se empiecen ahí a descontrolar y empiece a haber problemas derivados de esa falta de la función de barrera. Veíamos que en los trabajadores, por ejemplo, en quienes preparaban alimentos, eran muy propensos a sufrir las dermatitis por contacto, porque ellos trabajan con alimentos que tienen pHs muy ácidos. Por ejemplo, los cítricos, ¿no? El limón, el tomate, si se fijan, pues son pHs que están por abajo de lo normal de la piel. Entonces era común ver irritaciones por el uso constante del contacto con los alimentos, y aparte estar lavándose mucho las manos. Y vemos cómo los jabones comunes que nos venden en el súper pueden tener pHs muy agresivos, como hasta 12. Entonces, si lo comparamos con el 5.5 de nuestro manto ácido, pues estamos viendo que eso nos puede degradar nuestras proteínas naturales de la piel y causar esas disfunciones de la barrera. Entonces, por eso los dermatólogos pues siempre les vamos a recomendar más bien los dermolimpiadores, que son sustitutos del jabón, que también se pueden conocer como detergentes sintéticos o SINDET. Y estos manejan pHs lo más parecidos al de la piel, por lo tanto son más nobles y la limpieza es más suave y amigable con nuestra piel. Vemos como los jabones comerciales, pues esos tienen pHs demasiado agresivos, hasta de 10, 11, pueden ser jabones demasiado altos esos pHs, al igual que los detergentes, por ejemplo, para lavar trastes. Vemos cómo pues no se parecen a los pHs de 5.5 de la piel, sino que tienen pHs muy, muy diferentes. Es una muy buena medida, pues es utilizar unos guantecitos para que nuestras manos no tengan contacto con los detergentes ni agentes limpiadores fuertes. Estos guantes pueden ser guantes de algodón que podemos utilizar antes de los guantes de plástico. Aquí vemos una imagen donde vemos que la piel pues tiene varias líneas de defensa. Una de ellas es nuestra microbiota, que son todas las bacterias buenas que habitan en nuestra piel. Después viene el mantito ácido y después ya la barrera física, que está conformada por células muertas que están unidas por un cemento, que es el que une a esos ladrillos, ¿no? Vemos que hubo bastantes dermatosis inducidas y o agravadas por el uso del cubrebocas. Los cubrebocas los consideramos esenciales para prevenir los contagios. De hecho, pues esa es la principal medida que ha funcionado en la prevención de los contagios de COVID-19. Y también vimos cómo afectó a nuestra piel, ¿no? El uso de los cubrebocas, que provoca que se modifique ese microambiente que hay en la piel. Nuestra piel, pues vimos que en el esquema anterior, que tiene todo un ecosistema que vive sobre la piel, que forma parte de nuestra flora normal, esas bacterias, virus y hongos, y se modificaron por el uso de estos cubrebocas, ya que ocasionó totalmente una disrupción en la barrera de la piel, detonando diferentes dermatosis faciales, ya sea por la presión inducida por el cubrebocas, por la fricción,
la oclusión o también el aumento de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en la imagen un paciente con una dermatitis seborreica, que esta dermatitis seborreica es dada por la proliferación de una levadura malacesia que se alimenta de nuestra grasita. Aquí tenemos mucha producción de sebo, gran actividad de glándulas sebáceas en estas áreas de los surcos nasogenianos, a veces puede ser cerca de las áreas del bigote, la barba, en las cejas, línea de implantación del cabello. Y aquí estaría favorecida por la oclusión, aumento de la producción de sebo y de la temperatura. Otro de los motivos de consulta durante la pandemia fueron las lesiones por el uso del equipo de protección personal. El personal de salud que empezó a entrar a áreas COVID pues tenía que ir con su equipo bien protegidos para evitar los contagios. Entonces vimos cómo empezaron a haber muchas úlceras por presión, sobre todo por este tipo de mascarillas como la N95, sobre todo en el área del puente nasal, es donde veíamos estas úlceras por presión, que pues fue también motivo de alarma. Y otra de las cuestiones que nos trajo la pandemia a nuestra piel fue el acné. Este fue un término acuñado durante la pandemia para hacer referencia al acné inducido por el uso de las mascarillas. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo para esta variedad de acné que entraría dentro del acné oclusivo o mecánico? Serían factores genéticos, ambientales, la duración de cuánto tiempo hemos estado usando la mascarilla, también el tipo de mascarilla ahí influye, ¿no? Se cree que era más inducido por las quirúrgicas que las de tela. Y también dependía de factores como la presión, la fricción y la oclusión. También las dermatosis previas. Si el paciente ya tenía propensión al acné, pues era más probable que sufriera de este tipo de acné inducido por la mascarilla. El tiempo de uso, algunos artículos hablan de que el uso de más de 4 horas seguidas al día ya podría ser un factor de riesgo para desarrollarlo, y que también era más común en personas que reutilizaban mucho sus mascarillas versus el cambio diario, pues eso era un factor que podría prevenir la aparición de esta variante de acné. Vemos cómo esta variante de acné pues también se vio influida en la modificación del microbioma. Vimos que hubo más proliferación de la bacteria del acné, dadas esas condiciones de calor y humedad que pudiera estar generando la mascarilla, aparte de la misma oclusión. Del material de la mascarilla, pues ahí también se habló de que tradicionalmente pues nosotros siempre le recomendamos el algodón como una de las telas más nobles para cuestión de cuidado de la piel, sobre todo en pacientes que tienen, por ejemplo, dermatitis. Pero en este caso, pues no fue el más apropiado este tipo de tela, ¿no? Ya que se veía que también los pacientes que usaban mascarillas de algodón, pues incluso también estaban sufriendo de esta variante del acné. Y aquí surge la necesidad de buscar textiles más biofuncionales. También vimos cómo ocasionó toda esa disbiosis, alteración de la flora cutánea, y también el manejo de la mascarilla. Aquí se sugiere en este artículo publicado en el 2021 cómo se podría utilizar la mascarilla en lugares públicos. Pues hay que utilizarla como viene aquí en la primera imagen, y la que no se recomienda es esta, ¿no? Ya que ahí sí puede estar más expuesta a contaminaciones. Entonces, para algo rápido como comer o beber o ejercitarse, aquí lo que sugieren es que colocáramos así la mascarilla de esta forma como la imagen del medio y evitar como la tercera imagen. El fenómeno de Koebner fue otra de las cosas que observamos en consulta. El fenómeno de Koebner, ¿a qué se refiere? Es la aparición de una dermatosis en algún sitio inducida por fricción, por el roce o también por algún traumatismo, ¿no? Vemos cómo pacientes con psoriasis, por ejemplo, desarrollaron este fenómeno en las zonas retroauriculares por la fricción constante ahí de las mascarillas, y no solamente se vio en psoriasis, sino también en algunas otras enfermedades, en vitiligo, el acné, también la rosácea inducida por las mascarillas. También vimos cómo al modificarse esa microbiota
del rostro, pues también dio paso a la aparición de muchas infecciones, sobre todo en niños, verrugas, moluscos, impétigo, y sobre todo en aquellos que tenían dermatosis previas como la dermatitis atópica, que ya hay una disfunción ahí de la barrera. Otras dermatosis inducidas y o agravadas por el estrés psicoafectivo y el cambio de hábitos. Hubo varias dermatosis detonadas o agravadas con la pandemia debidas al estrés psicoafectivo. Entre ellas, el acné, la rosácea, la dermatitis atópica, la psoriasis en placas, vitiligo y alopecia areata. También observamos cómo pacientes debutaron con la aparición de nuevas enfermedades que ellos no sabían que tenían, que jamás les había dado una manifestación, como el vitiligo o la alopecia areata, ¿no? Que también los llevó a alarmar la aparición de nuevas manchas o áreas con caída del cabello muy bien delimitadas, que esto se relacionó sobre todo a ese periodo importante de estrés y las alteraciones del sistema inmune que pues quizás ya traían determinadas genéticamente. Entonces vemos cómo hubo un aumento de este tipo de enfermedades, ¿no? Las enfermedades inflamatorias y también las enfermedades del tipo autoinmune. Las enfermedades inflamatorias más comunes, como el acné, también están influidas no solo por los genes. 20% a veces de las enfermedades pueden ser culpa de los genes, pero el otro 80% pueden ser otros factores, como los factores de la nutrición. La nutrición aquí es muy importante evitar para los pacientes con acné, los lácteos. Algunos medicamentos también pueden detonar más acné. Los medicamentos que se estuvieron utilizando durante la pandemia fueron en gran medida los esteroides. Entonces, los esteroides se conoce que pueden causar dermatitis acneiformes y pueden ocasionar exacerbaciones severas del acné. También vimos cómo la gente empezó a tomar muchos suplementos tratando de prevenir los contagios. Entre ellos el complejo B, pues puede ser otro de los suplementos alimenticios que puede desencadenar dermatitis acneiformes o exacerbaciones severas de acné. También empezó el interés por estar más saludables, así que empezaron a hacer ejercicio y pues algunos empezaron a entrar en el mundo de los suplementos. Los suplementos para gimnasio se conoce que causan acné, sobre todo aquellos que tienen un aminoácido llamado leucina. Las whey protein, todo ese tipo de suplementos de gimnasio suelen ocasionar acné. También otros de los factores ambientales pueden ser la contaminación, el humo del cigarro, los factores climáticos y los factores psicológicos y del estilo de vida. Este estrés, los desvelos, la falta de sueño, todo eso impactó muchísimo en el acné y eso puede determinar su duración, severidad del acné si nos exponemos a todos esos factores ambientales que lo pueden detonar. Aquí vemos en esta imagen cómo están conectados varios órganos de nuestro cuerpo. Hay una comunicación. Si tenemos alguna enfermedad inflamatoria en nuestra piel, pues es probable que también haya algún problemita en alguna otra parte. Nuestra piel puede ser nuestro principal marcador de inflamación. Si traemos brotes de acné, de rosácea, de psoriasis, puede ser que algo no ande muy bien. Aquí vemos cómo el estrés pues, puede afectar mucho a la microbiota intestinal, ocasionar inflamaciones, liberación de metabolitos de las bacterias que pueden causar inflamaciones también en la piel. Entonces vemos esa conexión entre todos estos órganos y cómo el estrés y la alimentación pueden tener un gran impacto en la salud en general del cuerpo. Aquí les presento otro término que llama la atención, que ya tiene varios años, que es el inflammaging. Este se refiere a un estado inflamatorio característico del envejecimiento. Durante la pandemia nos empezamos a preocupar por el cuidado de la piel y entre ellos pues también esa preocupación por el no envejecer. Y se cree que tiene que ver con exposición crónica a antígenos, a estrés, y aquí también participa el sistema inmune en los procesos de envejecimiento. Existe un término llamado inmunosenescencia que se refiere al envejecimiento del sistema inmune. Las estrategias que podemos adoptar para reducir ese envejecimiento es el ejercicio físico, la restricción calórica,
el consumo de antioxidantes en la dieta y algunos fármacos como estatinas y metformina en aquellos pacientes que tengan alteraciones del metabolismo de las grasas o de los azúcares. La preocupación por estar sanos, eso estuvo a la orden del día, porque vimos que las complicaciones se daban más en personas que ya tenían alguna comorbilidad. Existieron varios estudios que se hicieron durante la pandemia donde veían que los déficits nutricionales pues, pudieran estar relacionados sobre todo en los estudios de la vitamina D. Aquí en México es un déficit nutricional muy común, casi el 40% de la población puede ser que tenga insuficiencia o deficiencia de vitamina D y pues esta es una de las vitaminas que cumple funciones importantes en nuestra piel, en el pelo y en el sistema inmunológico. La preocupación por estar sanos también nos debe de llevar a cuestionarnos de cómo andamos por dentro. Si queremos estar jóvenes por fuera, reducir esos procesos inflamatorios que contribuyen al envejecimiento, también debemos estar sanos por dentro. Por eso es importante llevar el estilo de vida saludable. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues asesorándonos con los profesionales que son los nutriólogos. Ellos nos pueden en su consulta calcular nuestra edad metabólica. Si estamos por arriba de nuestra edad cronológica, en nuestra edad metabólica, pues no estamos sanos y vamos a ser más propensos a enfermarnos. Nuestro tipo de dieta es muy insulinotrópica, quiere decir que consumimos muchos alimentos que nos suben los niveles de insulina. Es muy rica en calorías, pero pobre en nutrientes. Y la resistencia a la insulina es una de las principales alteraciones hormonales que vemos en los pacientes de consulta dermatológica. Se dice que 1 de cada 5 mexicanos puede ser que sufra de resistencia a la insulina y es muy probable que un paciente que llega a consulta por cuestiones de la piel pueda tener esta alteración, así que hay que investigarlo. Y ahí surge la curiosidad por conocer un poco más de esa inflamación que puede causar el no estar sano y tener alguna enfermedad como la obesidad. Vemos que esta es una enfermedad muy compleja. La obesidad se dice que los pacientes que la sufren pues tienen una inflamación crónica de bajo grado. Que esa inflamación crónica de bajo grado pues es algo que se repite en muchas enfermedades de la piel mencionadas, el acné, las dermatitis, la psoriasis, las rosáceas, las dermatitis seborreicas, todas estas son enfermedades inflamatorias crónicas de la piel. Entonces esa inflamación crónica vemos que es un término que se va a estar repitiendo mucho en varias enfermedades. Y vimos que esa inflamación crónica de bajo grado estaba muy implicada en los desenlaces de las infecciones por COVID. Los pacientes que tenían más enfermedades inflamatorias crónicas y a grados más severos como obesidad o algunas otras comorbilidades como enfermedades del corazón, eran quienes más tenían índices de mortalidad, ¿no? Por la infección de COVID. Así que tenemos que estar saludables para evitar llegar a complicarnos con cualquier infección. Esa inflamación crónica de bajo grado, pues también la vemos muy frecuentemente en las mujeres que sufren el síndrome del ovario poliquístico, que existe esa inflamación en prácticamente todo el cuerpo. Las manifestaciones cutáneas de COVID-19, estas fueron muy diversas. Eso también nos trajo la pandemia, el poder identificar cómo se pudiera manifestar esta infección a nivel de la piel, que fueron varios tipos las lesiones que pudimos observar. Entre ellas, el exantema maculopapular, quizás esta fue una de las más comunes, que antes pues lo podríamos adjudicar antes de que llegara el COVID a cualquier infección viral o a veces infecciones bacterianas, que vemos que estas son reacciones en la piel secundarias a la infección y a veces se pueden manifestar por prurito y la aparición de estas manchas y pápulas eritematosas, que normalmente desaparecen ya una vez que se resuelve la infección. Otro de las manifestaciones que pudimos observar fueron estas lesiones de urticaria o lesiones urticaroides. La urticaria, pues sabemos que las ronchas no duran más de 24 horas. Si duran más de 24 horas, les podemos decir lesiones urticaroides.
y estas tendían a aparecer 6 días después del primer síntoma y en promedio de duración eran 5 días y se resolvían, ¿no? Igual al resolverse la infección, afortunadamente estas manifestaciones también desaparecían. Otras manifestaciones que también se observan en pacientes infectados por COVID pueden ser lesiones vesiculares o pápulo-vesiculares en el cuerpo que pudieran simular una varicela, por eso les llamamos lesiones varioliformes. Los exantemas purpúrico-petequiales, también estos pudimos observarlos en pacientes desde cuadros leves hasta cuadros más severos hospitalizados. También se manifiesta así, hay inflamación de los vasos sanguíneos, por lo tanto hay extravasación de las células de la sangre que van y se depositan a la piel, y estas manchas, la característica es que no palidecen a la vitropresión. Cuando uno los quiere aplastar con la lupa, pues no desaparecen como las anteriores, que son las urticaroides o las de exantema maculopapular. Las otras manifestaciones que tuvimos también son lesiones livedoides que pudieran simular también algunas enfermedades reumatológicas, también por vasculopatía. Vimos que el COVID ataca mucho los vasos sanguíneos y entonces hay estas manifestaciones de enrojecimiento en la piel. En las biopsias era lo que se llegaba a observar. También observamos este tipo de exantemas morbiliformes, todo esto también secundario a la infección, que al resolverse pues normalmente se les daba solamente tratamiento sintomático, esperando que al resolverse esa infección ya se fuera la afección en la piel. Y finalmente las secuelas post-COVID fue el efluvio telógeno. Este tipo de caída del cabello es una caída muy exagerada, ¿no? El paciente llega muy alarmado porque se le está cayendo a puños el cabello. Afortunadamente, a pesar de que es una caída muy exagerada, pues es un cabello que se puede recuperar, puede ser lenta la recuperación, pero no es una caída permanente. Este efluvio telógeno, pues hay varias opciones de tratamiento para tratar de dar alivio al paciente, que pues es una de las grandes preocupaciones el cabello, sobre todo por la implicación estética que puede tener. Otra de las necesidades que surgieron y que nos trajo la pandemia fue la necesidad de las consultas en línea. Aquí el detalle, pues que a veces los dermatólogos necesitamos revisar muy bien al paciente. Tenemos estas lesiones elementales que son las que nos ayudan a describir las diferentes dermatosis. Entonces, si se fijan, tenemos 8 y 9 lesiones elementales de este lado para describir más de 3,000 enfermedades. Entonces, si vemos una mancha o una pápula, a veces una fotografía o una imagen por internet pueden ser no suficientes para realizar un adecuado diagnóstico. Es muy importante revisar al paciente en persona, a lo mejor para pacientes con seguimientos o algunas pacientes ya conocidos de problemas que ya les habíamos atendido anteriormente, pudiera ser una modalidad que les funcione, pero en mi opinión puede ser para un paciente de primera vez no lo más conveniente este tipo de consultas. Las conclusiones de lo que nos ha dejado la pandemia en la piel, creo que es una mayor conciencia de las enfermedades en general, de cómo en la piel podemos ver muchas enfermedades sistémicas y que tenemos que ver nuestro cuerpo como un todo. Nuestra piel puede ser un reflejo de nuestra salud interna, entonces es muy importante adoptar hábitos saludables, la cultura de prevención y del control de las enfermedades crónicas. Pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes, pacientes con obesidad se preocuparon más por su salud y todos teníamos ese deseo de fortalecer nuestro sistema inmune para mejorar la capacidad del cuerpo de combatir este tipo de infecciones. Y creo que también nos ha traído el ser más responsables con nuestra salud. Hay que recordar que si tenemos una mala salud, pues no solo lo sufre el enfermo, sino también sus familiares. Y pues creo que esto nos puede servir para seguir trabajando en mejorar nuestra salud y evitar este tipo de infecciones y enfermedades crónicas.
Bueno, quiero agradecer la invitación a la Fundación Piel con Vida y a toda la audiencia que se conectó ahorita para escuchar la plática y espero que les sea de provecho.